español, quizás no me la merezco, pero sí deciros que estoy muy contento de estar aquí con vosotros, que me habéis invitado. Que me habéis invitado a estar aquí en esta plaza, porque creo que el movimiento 15M es un movimiento que seguro que va a dar y a fructificar en más cosas. Es prematuro aún avanzar hacia dónde se dirigirá, pero estoy seguro que fructificará y será capaz de articularse y hacer y construir alternativas a esta sociedad que nosotros y vosotros contestáis. Bien, fijaros que el 15M está pidiendo más democracia. Más democracia quiere decir de alguna manera, y lo estáis consiguiendo en esta plaza y en todas las plazas de España donde el 15M se está manifestando, está realizando una de las cosas que hace mucho tiempo que predicamos, no solo yo, muchos otros que estamos por los movimientos sociales alternativos. Estáis predicando el empoderamiento. Eso quiere decir que el poder está en vosotros, en nosotros, en las personas, no en el Estado. Al Estado le delegamos cuando queremos nuestro poder, pero el poder es nuestro y aquí lo ejercemos. Y por lo tanto hay maneras de contestar, y luego las explicaré, y de construir sociedad alternativa. Bien, dicho esto, también desde el empoderamiento hay que ser muy consciente que solo a través de la acción, y por lo tanto desde la sociedad civil, donde estáis vosotros inscritos, desde los movimientos sociales alternativos y evidentemente de transformación, porque también puede haber que no son transformadores, que son regresivos, no nos engañemos. Desde los de transformación estamos buscando una alternativa a algo que es global, que es mundial, y empezaré hablando un poco de ello, de la globalización capitalista económica en la que estamos insertos. Fijaros, es como preámbulo para después concretarlo ya concretamente en las cuestiones más militares. Fijaros que el mundo, el planeta, se ha convertido en un enorme mercado. El mercantilismo en estos momentos no tiene límites. Todo se compra y todo se vende. Y aquel que se oponga a que esto ocurra, pues lo tiene mal. Lo tiene mal porque, llegado el caso, también se le obligará por la fuerza. ¿Y por qué fuerza? Por la fuerza de las armas. Luego lo explicaré. Y en este mercado global, en este mercantilismo que lo engloba todo, hay un Estado, unos estados que delante de la globalización se están debilitando y que no pueden contrarrestar a la fuerza de las grandes corporaciones transnacionales que son las verdaderas potencias que gobiernan en este momento el planeta. Esto ha llevado a casos extremos, pero que estamos sufriendo tanto en nuestra casa como en cualquier otro lugar del planeta, tanto en los países del norte, en los países ricos, como en los países empobrecidos, que es una mayor precarización de la sociedad. Que me lo suba más. Debes pegártelo más. Sí, me lo acerque más, de acuerdo. Y esta precarización se lleva a cabo con la privatización, sobre todo, del propio Estado. Hemos asistido como en esta ola de globalización los estados se debilitaban y privatizaban la mayoría de las coberturas sociales que ofrecían a sus poblaciones. Esto está ocurriendo también ahora en nuestra casa. Vemos cómo está peligrando la sanidad, la educación pública, cómo muchos servicios sociales están en peligro y se está retrocediendo. Pero esto ya hace años, muchos años, que está ocurriendo sobre todo en los países más débiles, por lo tanto los países del sur, esos mal llamados países del tercer mundo. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace con una fuerza mayor si, llegado el caso, en esos estados
se produce una precarización social, quiere decir que surgen conflictos sociales que pueden llegar en muchos casos a obligar a muchas personas que en determinados casos opten por el camino de las armas inclusive. Muchos países de la África subsahariana o del Asia hay conflictos armados que son debidos en parte a que muchos jóvenes no tienen otra alternativa social que apuntarse a grupos armados, eso que llaman señores de la guerra, que actúan en muchos países del África subsahariana. Y ante eso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta del norte es enviar fuerzas armadas para reprimirlos. Y cuando algunos estados se resisten a que la privatización de, digamos así, de sus recursos no tenga acceso las corporaciones transnacionales, debido, en muchos casos, también se los obliga por la fuerza, y si es necesario, por la fuerza de las armas. Y eso tiene un ejemplo muy claro que supongo que lo tenéis todos en mente. El Irak de Saddam Hussein negó la entrada de las transnacionales del petróleo de Estados Unidos. Solo había permitido la entrada de petroleras chinas y europeas. Ante eso, uno de los recursos que Estados Unidos llevó a la guerra de Irak fue precisamente apoderarse de esos recursos energéticos. Dicho esto, permitidme que haga también un pequeño retroceso y para que, una vez explicado este pequeño panorama, recuerde algunos grandes trazos de cómo se ha ido construyendo esta sociedad que hoy llamamos de globalización capitalista. Y retrocedo unos cuantos años, a 1989, cuando se acabó la Guerra Fría. En 1989, aquella guerra que fue real, porque se realizó en la periferia, cuando se enfrentaban en guerras abiertas los dos modelos sociales que pugnaban por la hegemonía mundial. Por un lado, el capitalismo de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza como modelo económico de capitalismo, y por el otro el de la Unión Soviética con el modelo de economía planificada. Esa guerra la perdió la Unión Soviética y inmediatamente se abrió un espacio de esperanza. Pensamos que se había acabado la Guerra Fría y con lo cual podía ser posible que en el mundo se instalara una vía más democrática. Incluso las propias Naciones Unidas, con un discurso que en ese momento fue de buena fe, anunció algo que nos parecía posible: el discurso de los dividendos por la paz y de lo que llamó en su día Nuevo Orden Mundial, una cosa que salía del primer informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, el PNUD. El PNUD de 1991 anunció un nuevo orden mundial que sería presidido por lo que él llamó dividendos por la paz. ¿Y qué eran los dividendos por la paz? Los dividendos por la paz era ni más ni menos que la reducción del gasto militar mundial, que en aquellos momentos había llegado al punto más álgido de la historia de la humanidad. En aquel momento se gastaban en la Guerra Fría, en aquella pugna entre dos bloques militares que abocaron incluso a una posible guerra nuclear en suelo europeo, había llegado a acumular unos gastos de 1.500.000 millones de dólares. Y el PNUD dijo: solo que reduzcamos un 3% del gasto militar mundial, que representan 50.000 millones de dólares, a la vuelta de 10 años, habremos acabado con las diferencias sociales en el mundo, habremos acabado con la hambre del tercer mundo, habremos acabado con las desigualdades y por lo tanto ese enorme brecha que separaba a un norte rico de un sur pobre. Eso lo dijo en 1991 el Perú. En ese momento, la ayuda oficial al desarrollo de los países de la OCDE era del 0,33%, aún muy lejos del 0,7% que se había reclamado 20 años antes. Pues bien, 10 años después de 1991, la ayuda al desarrollo de la OCDE había disminuido del 0,33 al 0,22%. Por lo tanto, no se cumplieron con los
objetivos del desarrollo de 1991, ni se realizaron los dividendos por la paz, ni mucho menos, sino que el gasto militar fue aumentando año tras año. No se ayudó a los países del tercer mundo y estos continuaron empobreciéndose. Ahí